Ayer me molestó, me indignó, me causó urticaria el ver que todos abordaron que es que la película Presunto Culpable. Bueno, ¿qué les Se pasa? convirtió En vez en... de dedicarse a analizar y a censurar cosas que dañan mucho al país, ahí está la alegata haciéndole más gordo el caldo. Desde Gobernación hasta Navarrete, el de Nueva Izquierda, todos protestando contra lo que llaman censura Para y servirle, que Silvia. dijeron voceros de Gobernación que para ellos sigue adelante la exhibición de la película y que no ha pasado nada contra la decisión de esa juez Lobos de apellida, Lobo de apellido. No, hombre, no, qué faramaya, ridícula. Hasta derechos humanos hablando. Los diputados, los... No, 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 qué absurdo. Una película que ni vale la pena. Porque es tediosa, cansada, mal hecha. Parece un trabajo de estudiantes de cinematografía, no sé de qué universidad. Y además ya se está vendiendo en el pirataje como pan caliente. Pero no sé si ustedes recuerdan, mira, en 89, Carlos Salinas de Gortari en la residencia oficial recibió a Valentín Trujillo. Acababa de ver Rojo Amanecer, donde se abordaba la matanza estudiantil de Tlatelolco. Salinas de Gortari le dijo: felicidades por la película, pero el ejército queda mal. ¿Podrán quitarle esto? Trujillo entendió y eliminó 2 secuencias en que los soldados se pasean entre cuerpos y sangre. Yo sabía que desde antes el guión, desde antes, y ya la película filmada, también le metieron tijera. Pues sí, pero aquí ya está bien hecha y refleja un hecho histórico en este país y que nos interesó a todos o nos envolvió. La ley de Herodes, donde se lanzaban contra el Partido Revolucionario Institucional, intentaron sabotearla porque incluso el Instituto Mexicano de Cinematografía había dado lana y estuvieron a punto de bajarla del Festival Internacional de Cine en Acapulco, donde se exhibiría por primera vez, alegando que se había cambiado el final. Había un final que mostraba al protagonista en las Islas Marías y no llegando a diputado, como se mostró en la exhibición normal. Luego, otra película que bien hecha y estuvo en su momento muy elogiada, pero no la podíamos ver. Aquí en Gobernación había una salita de cine, yo trabajé mucho tiempo ahí, en donde se exhibían todas estas. Mira, La sombra del caudillo de Julio Bracho, filmada en el 60, pero hasta 30 años después fue exhibida. Se decía ahí, se explicaba pues en una historia sencilla, cómo se llegaba al poder y las autoridades decidieron no dar permiso de su exhibición. Las fuerzas militares no deseaban dar una mala imagen. Exacto. Incluso después Julio Bracho, casi nadie se atrevía a darle trabajo, fue en la lista negra. Y se filtró a la UNAM y en videoclubs donde se proyectaba. No tenía la calidad original, pero ya después la película pudo exhibirse. Sí, pero la película es buena. Es la historia, pues, de Serrano, de Obregón, todo con nombres como Ascana González y demás, pero la película es buena. ¿Y qué decir de la novela? Una protagonista, Rosario. Y es que el cine puede ser muy poderoso, puede de veras
revolver un país entero. Toda esta cinematografía de italiana, el caso Mattei, por ejemplo, es la narración de cómo pues la mafia política argentina, no la mafia, sino los políticos argentinos matan a un funcionario Mattei que proponía desarrollar el metano para hacer a Italia autosuficiente. Y claro, todos están al servicio de la Shell y de otras empresas, cosas reales. Mira, te voy a recordar algo que tal vez ustedes no registren en su memoria porque a mí me impactó mucho. Bueno, entra en la fase de los recuerdos importantes. Se exhibía al presidente de la República en actos públicos, en los cortos cinematográficos, en los noticieros cinematográficos. Pero como le chiflaban y le mentaban la madre en lo oscuro de la sala, decidió Cinematografía eliminar por completo la imagen del presidente de este país en noticieros cinematográficos. En Río Escondido, tiene bastante tiempo de filmada, el presidente aparece únicamente de espaldas y un trozo nada más que se dibuja en su sillón la silueta del presidente del país. Y películas que marcaron una etapa difícil de los países, la batalla de Argel y tantas más que han revolucionado. La Confesión, por ejemplo, es un relato de Arthur London, que era un escritor checoslovaco, a pesar del nombre, que es torturado en Praga, precisamente. Y es una de las cosas que aceleran el cambio de régimen en esos lugares. Zeta. ¿No se acuerdan de la película campeona en ese sentido? Aquel carrito con un bebé que va bajando por las escaleras. El acorazado Potiomkin, que dicen otros. El acorazado, muerto por una cucharada de sopa. Pues todos esos filmes podrían pero tienen que ser buenos, analizarse. tú mismo lo dices. Claro, tiene que tener calidad. Mira, El Infierno que acaban de exhibir aquí es una porquería. Y esta, de Presunto Culpable, es una porquería como película. Esa película, o ese documental que eso es en realidad, podría mostrarse en 3 extractos y ya, entendiste todo. El hermano del acorazado, Que Viva México, también de Anselstein, que muestra un México, pero un México miserable, doloroso. Sí. Pedro Coronel Rodríguez en Tultitlán tiene 71 años. Héctor Martínez Serrano. Usted pudo haber conocido a Francisco Huerta. Él tenía el programa Voz Pública. Granados Chapa fue alumno de Francisco Huerta. Carlos Monsiváis visitaba a Huerta en la W, eran amigos. Francisco Huerta entrevistaba a los presos y presentaba los casos en Inocente o Culpable. Y a los radioescuchas nos decía, usted decide si es inocente o culpable. Yo creo que los jueces de Presunto Culpable no están haciendo su trabajo, porque han de estar embarrados hasta el cuello. Trabajamos juntos, éramos colegas, viajamos juntos. Le tenía yo un gran respeto. Se salvó de morir. ¿Sabes que le dio pancreatitis en un viaje? Sí, allá a Oriente. Sí. Y se recuperó. Pero le prohibieron estrictamente una gota de alcohol y para olvidar esa prohibición, 2, 3 antes de comer. Sí, bueno. Le decía, pues eso no está bien. Sí, lo conocí, escuchaba su trabajo y todo. ¿Sabes quién le dijo a Francisco Huerta en una serie de reportajes intensa, muy larga, que entrevistaba a los de la cárcel? ¿Sabes quién le dijo, sí, acepto mi culpa? Nadie. Todos eran inocentes. Era una faramalla. Trataba él más bien de impresionar. Perdón, pero esa es mi opinión profesional, ¿eh? Él trataba de impresionar con las miserias que habían vivido,
lo mucho que habían sufrido y que por eso habían sido víctimas de las leyes en este país y condenados. No, eran puros mentirosos. Y Granados Chapa colaboraba con él, pero de una manera era su alumno. Son de la misma edad o de la misma Y que Monsiváis haya sido su amigo, ¿a poco lo hace más valioso? Y era su colaborador como lo fui yo y lo fue Tomás Mojarro, ahí en la XQ. Además, era medio tranza, perdón, pero uno conoce por dentro a los colegas. Bueno, pues es que ¿qué más se puede decir? Hay que decir quién te consiguió el espacio en Radio Educación cuando gritaba. Yo le decía, pero ¿por qué gritas? No tienes idea de que tienes un límite hasta donde llegaste, límite en lo político, en lo económico, y te hicieron a un lado, te dijeron ya no tiene trabajo, ¿por qué gritar? Pero esos gritos le dieron un espacio en Radio Educación, y yo le decía, ¿qué margen de libertad tendrás cuando él te lo dio? Con muchas otras prerrogativas. Pues éramos distintos. ¿Quién pues? ¿Quién? Francisco Huerta. ¿Quién le dio Salinas. chance? Entonces, lo amparó. Pero me escuchaba. Era buena persona. Eso sí, buenísima persona. Conmigo me escuchaba. Decía, entonces, ¿por qué esto? Iba a Radio Universidad nada más a que le platicara. Era muy hábil, y la vez que tronó fue porque se dirigió a un sindicalista muy poderoso. Pues yo puedo hablar de mi experiencia en el reclusorio y efectivamente, Héctor, todos son finas y educadas personas que están ahí por una injusticia, por una venganza, por lo arbitrario de los representantes de la ley, porque no tienen dinero, porque son pobrecitos. No. Todos, no hay uno solo. Y no estuve un día, estuve algún tiempo, y te puedo decir que no trabajé ni en la cocina ni en el área administrativa. Yo trabajaba directamente con ellos, tanto en entrevista como en evaluación. Y ninguno era culpable. Yo conocí a uno único que cuando le pregunté ¿y cuál es su oficio? Me dijo, pero sin alarde y sin humildad, delincuente. Y es el que me dijo que era Pepe el Toro, que tenía un hijo, el Torito, y la chorreada estaba en su casa, metido totalmente en la fábula, en la ficción. El Torito lo tengo en casa, la chorreada me lo cuida.